¿Qué tal, amigos? Sean bienvenidos a una edición más de su programa Joyas Eternas, presentado por Ministerios en Señor Jesús. Y en esta noche nos está acompañando el pastor Hernando Mejía. Pastor, bienvenido. Gracias, Jane. Buenas noches. Dios te bendiga. Amén, pastor. Hoy vamos a estar compartiendo un tema muy especial, ya que se trata sobre nuestros cambios de vida. En la Biblia dice que Pablo, diciendo, antes hablaba como niño porque era niño, ahora que soy grande o viejo, dice en la palabra, hablo como viejo. Y muchas veces tenemos un pasado, yo tengo un pasado, pastor, en la cual muchas veces se me ha complicado hacer el cambio de mi vida, quizás dejar algunas cositas, pastor. Quizás todo eso ha llevado a un proceso, pastor. Creo que ese cambio es el que a veces como jóvenes nos cuesta, pastor. Bueno, mira, vamos a empezar diciendo esto. Todos, no solamente tú, todos tenemos un pasado vergonzoso. Tenemos el pasado vergonzoso porque lamentablemente traemos una naturaleza pecaminosa, todos los seres humanos. Por eso Jesús no vino a dar su vida solo por algunos, sino que vino a dar la vida por todos, porque todos somos pecadores. Unos pecan de una forma, otros de otra, pero al final todos somos pecadores. Y entendemos que el pecado es lo que nos separa de Dios. ¿Cómo es que realmente una persona puede activar su vida y su relación con Dios? Es muy sencillo, solamente arrepentirse. Cuando una persona se arrepiente, recibe a Jesús como Señor y Salvador, lo confiesa con su boca, porque lo cree con su corazón. Amén. Y entonces le abre las puertas del corazón a Jesucristo, para que Jesucristo entre a su vida. Entonces, James, ahí tenemos una persona que ya prácticamente activó una comunión con Dios. De ahí en adelante viene un proceso que dura toda una vida. Wow. No es que dure un instante, que en un retiro ya una persona va a cambiar y va a salir transformada, que una persona en un culto donde cae la gloria de Dios ya va a salir con el rostro iluminado. Y aún así fuera, oye lo que te voy a decir, Moisés, dice la Escritura que entraba a la presencia de Dios al monte. Eso nadie lo puede dudar. Entraba a la nube de Dios. De tal manera que cuando salía, hasta el rostro le resplandecía a Moisés. Sin embargo, después de esa experiencia que tuvo, Moisés pecó. Eso quiere decir que tú puedes tener las mejores experiencias en el lugar santísimo, las mejores experiencias de intimidad y de comunión con Dios, y no necesariamente esa experiencia ya te cambió todas las áreas de tu vida, sino que esto es un proceso, es algo progresivo. Esto es algo que va de aumento en aumento hasta que el día sea perfecto. Amén. Entonces la batalla contra la carne, contra el mundo, contra el pecado y contra el diablo va a durar todo tu peregrinar aquí en la tierra. Y van a haber momentos, tenemos que decirlo con franqueza, en los cuales tú mismo te vas a sentir hasta miserable y hastiado de no poder ser una persona 100% agradable a Dios. De hecho, eso le pasó al apóstol Pablo. Pablo había visto al Señor glorificado. Pablo incluso hasta quedó ciego del impacto de la presencia del Señor. Después recibió la sanidad de los ojos. Se bautiza, empieza a predicar la palabra, funda iglesias. El apóstol Pablo levanta ministerios tan tremendos como los de Timoteo, como el de Apolo, Sóstenes, un montón de siervos de Dios que se van formando bajo el ministerio del apóstol Pablo. Sin embargo, llama la atención que Pablo grita en el libro de Romanos, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de pecado? Y lo dice de esa manera porque él dice que el bien que quiere hacer no lo hace. Y te estoy hablando de un hombre que predica la palabra con revelación del Espíritu y con inspiración del Espíritu Santo. Wow. Y dice, y el mal que aborrezco lo practico. Ahí te deja mucho la imaginación. ¿Qué es lo que el apóstol Pablo practicaba? ¿Qué es lo que el apóstol Pablo sabía que era aborrecible a Dios, pero que él todavía lo sigue ejecutando y que se siente un miserable? Creo que eso nos ha pasado a todos los cristianos que queremos agradar a Dios, pero que de repente nos agarran mal parados, no decidimos bien, no actuamos bien y pecamos. Entonces aquí viene primero, entender que estamos en un proceso de santificación hasta que el día sea perfecto. Y que no porque ya no somos mal hablados, porque ya no tomamos, ya no nos drogamos, ya somos los mejores cristianos y esa es la meta. No, la meta de un cristiano es alcanzar la estatura del varón perfecto. Y mientras tú no tengas, ni yo,
la estatura del varón perfecto, seguimos caminando en ese proceso y seguimos luchando, auxiliados de oración, de ayuno, de lectura de la palabra, de perseverancia, de servicio, de ministración, de liberación. Tomamos todos los recursos que Dios nos da hasta que el día sea perfecto. ¿Cuándo será el día perfecto? Cuando tú y yo amanezcamos a la imagen y semejanza del Señor Jesucristo, podremos decir, ¡fum!, se acabó, misión cumplida. Mientras no tengamos la imagen total de Cristo en nosotros, tenemos que seguir trabajando sin relajarnos y seguir trabajando hasta alcanzar esa estatura. Entonces, y no desmayar. Entonces, número uno, tenemos que entender, James, que la conversión es un proceso que termina hasta que el cuerpo es glorificado. Número dos, que entonces no tenemos por qué desanimarnos cuando de repente fracasamos en el proyecto de querer santificarnos. Y para esto pues tenemos que auxiliarnos, obviamente, de la gracia, de la misericordia de Dios, que es nueva cada mañana. ¿Por qué la Biblia dirá que la misericordia de Dios es nueva cada mañana? Porque todos los días vamos a necesitar de la misericordia de Dios. Y la misericordia se le aplica al pecador, se le aplica al que falla, se le aplica al que se equivoca. Mientras entendamos que la gracia de Dios no nos abandona, que la misericordia de Dios no nos abandona, tenemos que comenzar cada día, cada tarde, con el deseo de agradar a Dios y el deseo de llegar a vivir la palabra de Dios así como está escrita. Entonces, James, no desanimarnos, es un proceso. Así es. El pastor, muchas veces somos atacados quizás por nuestro pasado, quizás por la música o en diferentes ámbitos, pastor, que muchas veces uno como joven ya cristiano, que conoce de Dios, que sabe qué es lo que tiene que hacer, muchas veces tiende a dar espacio, pues no es por hablar de ser religiosos o de algo, o por decirlo que no nos queremos salir de quizás de nuestra congregación o de cosas así. Muchas veces tiende a que esa música es dañina para nosotros y aún así nosotros, pastor, lo seguimos haciendo, seguimos escuchando eso y eso nos viene a desanimar, pastor. Por eso tenemos que aprender a ser selectivos. Mira, el cristiano tiene que aprender a seleccionar. Tenemos que aprender a seleccionar amistades, lugares a donde vamos a asistir. Tenemos que aprender a seleccionar la música que vamos a escuchar. Tenemos que aprender a seleccionar los hábitos que vamos a tener. Tenemos que aprender, el cristiano tiene que aprender a seleccionar. Podemos darnos el lujo de poder seleccionar qué es lo positivo, lo agradable, lo edificante para mi vida y el Espíritu Santo que mora en mí, y poder desechar lo que realmente no va a ser edificante y lo que realmente no va a ser un auxiliar que me vaya a ayudar a alcanzar la estatura del varón perfecto. Pero te digo, eso se va dando en un proceso. Lo que tenemos que aprender los cristianos es, número uno, tenemos que agradar a Dios y no a los hombres. Número dos, tenemos en esa selección que aprender a entender qué es lo que le agrada a Dios y qué es lo que no le agrada a Dios. Para eso tenemos que leer la Escritura y tenemos que tener una buena comunión con Dios. Así es, pastor. Ahora, perdona, me hablas del pasado, pero el pasado es pasado. Amén. Yo te voy a decir esto con todo el corazón, ya no nos acordemos del pasado. Yo disiento mucho con los retiros en los cuales a las personas en clínicas les hacen recordar su pasado, les hacen recordar cuáles fueron sus pecados más graves, los errores más graves. ¿Y para qué? Si Jesucristo ya te perdonó todo tu pasado, ¿por qué? Incluso dice la Escritura que Él ya arrojó nuestros pecados al fondo de la mar. ¿Por qué ahora llevar al cristiano con una caña de pesca a ir a pescar al fondo de la mar lo que ya está olvidado para Dios? Los cristianos tenemos que aprender que lo que Dios lo que Dios ya santificó, lo que Dios ya perdonó, a nosotros no nos tiene que afectar absolutamente en nada. A mí no me debe afectar mi pasado, ni a ti debe afectarte el pasado. Amén. Yo me recuerdo de una anécdota que se contó de Martín Lutero. Cuando él estaba traduciendo la Biblia, dice que tenía el tintero ahí, estaba traduciendo la Biblia, cuando se le personificó el diablo. Y le empezó a decir, ¿por qué tú estás traduciendo la Biblia? Si fuiste un gran sinvergüenza, fuiste esto, y le empezó a marcar todo su pasado. Y cuenta la anécdota que él agarró el tintero con el cual estaba traduciendo la Biblia y se lo aventó y se lo tiró y le dijo, dice que todavía está en el Palacio de Gutenberg, todavía está esa mancha de la tinta. Cuando tiró el tintero y le dijo, no solamente eso,
te faltan todavía esto, y todavía le citó como 5 pecados más que no le había citado. Como que esos ya se te olvidaron. Pero para mí eso no me interesa porque es pasado, tú lo has dicho, es pasado. Y la Biblia dice, no llames inmundo lo que Dios ha santificado. Entonces, cuando una persona ya fue lavada, ya fue limpiada por la sangre de Cristo, nadie, ni el mismo infierno, tiene autoridad para poder acusarte y para poder recordarte un pasado que el Señor ya perdonó. Definitivamente tenemos que actuar en la fe y tenemos que apagar con la fe los dardos encendidos del maligno y pararnos en la fe y decir, a mí mi pasado ya no me afecta, amén, mi pasado ya no me interesa, amén, me interesa mi presente, me interesa lo que hoy haga para Dios y cómo haga hoy las cosas en Dios. Me interesa cómo voy a ejecutar yo hoy mi vida, porque en base a lo que yo decida hoy será mi futuro. Entonces el pasado prácticamente debe estar totalmente olvidado, totalmente soterrado, y si lo vas a recordar solamente es para sacar experiencia, y si lo vas a recordar ya sin dolor, sin que te estorbe, porque Jesucristo lo ha cancelado, lo ha anulado y lo ha perdonado. Así es, y eso me lleva al pasaje de la Biblia que dice, de modo que si alguno está en Cristo, es alguien nuevo. Entonces las cosas viejas pasaron, y he aquí, dice, después de esto, después de que uno acepta a Jesús, todas son hechas nuevas. Entonces ya no hay ni un pasado, pero muchas veces tiende a que ese pasado, tal vez no el pasado, sino muchos de nuestros amigos que quizás tuvimos en un pasado, vienen como a querer estorbar las cosas nuevas que Dios tiene para uno. Sí, mira, lo que pasa es que a veces los hombres no creen en el milagro de la conversión, porque la conversión es un milagro, resultado de un arrepentimiento. Amén. Pero realmente la conversión es un milagro, y son los milagros más grandes. Mira, yo realmente celebro a Dios, y me da mucho gusto cuando una persona desahuciada es sanada. Celebro mucho cuando se ejecutan milagros, señales y maravillas en el nombre del Señor Jesucristo. Pero los mejores milagros son los milagros que se ejecutan no en el cuerpo, porque al final este cuerpo se lo van a comer los gusanos, si no nos alcanza el arrebatamiento de la iglesia. Pero realmente, hijo, los milagros que son trascendentales y que trascienden a la vida eterna son los milagros que se hacen en el corazón. Amén. Cuando una persona llega a cambiar actitudes, gente que era dependiente del alcohol y de repente se le rompe esa cadena, y de eso hay cantidad de testimonios, wow, de gente que era adicta al alcohol y que no podía dejar el alcohol y que ya hasta lo habían desahuciado y que ya era un charamilero y que ya no había forma de rehabilitarlo, como a través de un mensaje poderoso basado en la palabra de Dios y en la autoridad del nombre de Jesucristo, las personas rompen esa atadura y son liberados y salen de la iglesia para nunca más en su vida volver a tener el deseo de alcoholizarse. Hemos visto gente dependiente a pastillas para poder dormir, gente dependiente a medicamentos, gente dependiente, o mejor dicho, ya con depresiones, que a la hora de conocer a Jesucristo como Señor y Salvador salen de esos hábitos, salen de esas formas de vida, porque Jesucristo liberta. Y cómo la gente va a ir cambiando y transformándose. Ahora, la gente que estuvo alrededor y que conoció nuestro desarrollo, nuestro modo vivendi, a lo mejor no crean esa conversión y diga, en unos años va a cambiar. De hecho, te digo que a mí me pasó eso. Wow. A mí me pasó cuando yo me convertí. Yo me acuerdo que mis amigos me estaban esperando en la esquina del colegio, porque no entrábamos los lunes, porque los lunes nosotros decíamos tontamente que ni las gallinas ponían, ¿va? Entonces nos capeábamos. Ahí nos estaban esperando en la esquina. Yo me acuerdo que había una Biblia verde, porque era la única que había en la casa, y cuando me dijeron, bueno, ¿a dónde vamos a ir, verdad? ¿Qué vamos a hacer este día de cosas malas, ¿va? Perversas? Entonces me acuerdo que yo les dije, pues yo creo que ya no los voy a acompañar. Y les enseñé mi Biblia. Lo que pasa es que yo este fin de semana recibí a Jesucristo como Señor y Salvador y quiero cambiar mi vida. Entonces creo que yo a esas situaciones, amigos, ya no les voy a acompañar. Entonces uno me puso la mano en el hombro, como que compadeciéndose de mí, como que lo que me había pasado era algo malo, en vez de celebrar lo que me estaba pasando. Y entonces me dijo, mira, Nando, no te preocupes, porque vas a ver que se te va a pasar. A mí me pasó lo mismo el año pasado, mira, ya se me pasó, así que no te preocupes, eso te va a pasar. Cuando yo oí esas palabras, realmente me sentí mal, porque yo dije, entonces, ¿esto me va a pasar? ¿Quiere decir que Dios es malo o esto es solamente una quimera? ¿Esto es algo puramente pasajero? O sea que el otro año voy a volver a lo mismo. El otro año de lo que yo me avergoncé,
de lo que yo me arrepentí en el retiro, ahora lo voy a volver a practicar y voy a volver a ser el mismo hombre. ¿Eso fue un reto para usted lograr dejar ese pasado? No, mijo, no. Y quiero testificarte esto, no fue un reto. Yo me sentí muy triste y me metí al baño del colegio. Y yo le dije al Señor, ¿quiere decir que esto es una... Entonces, ¿para qué me salvaste? ¿Para qué vienes al corazón del hombre si al final el otro año voy a ser el mismo? Wow. Bueno, pues han pasado años y años de años. Y te puedo decir que yo al fango de donde me sacaron, al chiquero de donde me sacaron, no he regresado. Wow. Ni tengo ganas ni deseos de regresar. Han pasado, te digo, años de años de años. He caído, como no. Me he equivocado, como no. He pecado, claro que sí. Me he avergonzado de muchos actos, sí. Sé que el cielo se ha avergonzado de muchos actos que he cometido, por supuesto que sí. Pero yo regresar al mundo, regresar al pasado, jamás. Porque encontré la persona y al ser más hermoso, al ser divino, al ser verdadero, y se metió adentro de mi vida y está en mi estructura, ya es parte de mi genética. Yo al pasado jamás regreso. Claro, hemos fallado. ¿Quién no ha fallado en el Evangelio? Y de alguna manera, los errores y aún el mismo pecado han servido para más adelante caminar de una mejor forma. Te lo digo con todo el corazón. Creo que todos los jóvenes deben tomar este camino y deben tomarlo con la convicción de que si realmente Jesucristo llega a ser el amor de nuestra vida, nos vamos a equivocar, vamos a fallar, pero vamos a permanecer en Él. Y al final este evangelio es de permanecer. Recuerda las palabras del Señor Jesucristo: el que perseverare hasta el fin, ese será salvo. Creo con todo mi corazón que no soy el único, sino que muchos jóvenes que hoy, gracias a Dios, casi todos somos pastores. Wow. Casi todos le servimos al Señor, de los que comenzamos en el Evangelio, en mi tiempo. Creo con todo el corazón que el Señor ha hecho obras preciosas. Y hemos cometido errores, como no. A veces nos juntamos, a veces nos ministramos entre los que somos amigos ministros. Y realmente nos damos cuenta que perfectos no somos, pero que ahora, por más que el pecado nos seduzca, por más que nosotros mismos hemos querido regresar, ya no se puede. El que ya conoció a Cristo y se enamoró de Cristo, ya no puede regresar. Así es, creo de que cuando nos enamoramos y nos empapamos de lo que Dios es, ya no podemos hacer los mismos, ya no podemos regresar ni dar un paso hacia atrás, porque esperamos aún más de lo que Dios tiene para nosotros. Es lo mismo que dice Jeremías 29:11, que los planes de Dios son perfectos, planes de bien, ¿verdad, pastor? Mira, lo que yo creo que debe tener claro el joven es de que en la Biblia Dios marca la forma como utilizó a hombres de maneras extraordinarias. Amén. Tenemos desde el Génesis hasta el Apocalipsis cómo Dios utilizó personas, hombres, y les dio sobrenaturalidad y les dio respaldo. Hicieron milagros, señales y maravillas en el nombre del Señor. Pero la Biblia no nos esconde que después de grandes glorias y victorias, también cometieron grandes aberraciones y pecados. La Biblia no nos esconde los pecados de Abraham, de David, no nos esconde los pecados de Pedro, no nos esconde los pecados de Pablo, no nos esconde. ¿Para qué? Para que entendamos que Dios nos usa, pero sabe que somos todavía imperfectos, y que el hecho que Dios nos use no nos hace inmediatamente perfectos, pero vamos en ese camino. Vamos en ese camino de transformación, de aumento en aumento. Me llama la atención el pasaje que citaste, donde el apóstol Pablo, habiéndose equivocado, habiendo fallado, se levanta, se sacude el polvo y escribe que los que estamos en Cristo, nuevas criaturas somos. Amén. Que las cosas viejas pasaron. ¿Por qué recordar las cosas viejas que ya pasaron? He aquí todas se van haciendo nuevas. Entonces, creamos con todo el corazón que las cosas se van a ir dando cada día más aunque en la fallemos, renovación. No importa, levántate, sacude y adelante. Amén. Y adelante. Es que yo me encuentro mucha gente que ya se cansó de sacudirse el polvo. Y Dios no se ha cansado de perdonarle. A veces creemos, oye lo que te digo, que Dios ya se cansó de nosotros, cuando Dios no se ha cansado de nosotros. Amén. Te voy a decir una cosa, ¿tú crees que Dios, cuando salvó a David, cuando le dio la conversión y el ungimiento en la casa de Isaí su padre por Samuel, ¿tú crees que Dios no sabía que después iba a fallar con Betsabé y que iba a asesinar a Urías el Eteo? ¿Tú crees que Dios no lo sabía? Dios lo sabía.
Sin embargo, se atrevió a usarlo y a utilizarlo, matando osos, leones y a Goliat, sabiendo que posterior a eso, David le iba a fallar. Mira, para Dios el pecado no es estorbo. El pecado a quien afecta es a mí, no afecta a Dios. Creo que algo que tiene que entender el hombre es que cuando yo peco, el afectado no es Dios. Ay, Dios está llorando porque pequé. Eso es mentira. El corazón de Dios está triste porque tú fallaste. Eso es mentira. Dios sigue siendo Dios. El pecado que yo cometa no le afecta a Dios, no mancha a Dios, ni siquiera entristece a Dios. El pecado me afecta a mí, me contrista a mí, me hace daño a mí. Por eso es que Dios, que me ama, no quiere que yo peque, porque sabe que el afectado no es Él, el afectado soy yo. Eso es como cuando un padre recibe la noticia de que su hija está embarazada. El padre se agarra la cabeza, el padre llora, pero a él no le afecta. Realmente le afecta porque la persona que ama va a sufrir, porque sabe que viene una vida cuesta arriba, porque vienen dificultades, porque vienen situaciones que se pudieron haber evitado haciendo las cosas de una mejor forma. Lo mismo es con Dios. Dios de repente se ve en la situación de, bueno, lo lamento, lo siento. Esa es la tristeza de Dios. Lo lamento que hayas fallado, porque vas a tener que cosechar, porque vas a llorar, porque viene una vida cuesta arriba por tus errores. Entonces entendamos que no es Dios el que es afectado cuando nosotros pecamos, sino que el afectado somos nosotros. Cuando entendemos eso, entonces pecamos y entendemos, no me puedo alejar de Dios, porque Dios no ha perdido nada. Soy yo el que estoy perdiendo. Entonces pequé, ya fallé, puedo cometer un error todavía más grave, separarme de Dios. Eso puede ser más grave que el mismo pecado que cometiste, el alejarte de Dios. Wow. Eso puede ser una decisión todavía más terrible y más nefasta que el mismo pecado que hiciste. Entonces no cometamos errores más atroces que los que ya cometimos. Ya pecamos, ya fallamos. Es un pecado mega. Bueno, ahora no cometas un error más grande de apartarte de Dios. Ya pecaste, ahora vuelve a Dios, acércate a Dios, el cual será amplio en perdonar, es lento para la ira y grande, muy grande en misericordia. Y si alguien puede decir esto y testificarlo, somos los creyentes que tenemos años en el Evangelio de haber fallado, de habernos equivocado, pero de encontrarnos siempre a un Dios que no que se complazca en el pecado, pero sí se complace cuando un pecador se arrepiente y cree que la sangre de Cristo es más grande que su pecado y más poderosa que los errores que ha cometido. Así es, pastor, ver la bondad de Dios es tan grande, ver cómo Él nos ama cada día, sin importar si fallamos ayer, si fallamos la semana pasada, el mes pasado o el año pasado, o quizás estuvimos un tiempo en las cosas de Él, luego caímos. Lo importante sí, pero lo importante es ponerse a cuentas también. Exacto. La Biblia dice, venid y pongámonos a cuentas. Entonces ponernos a cuentas es llegar con Dios arrepentidos, llegar a Dios y decirle, bueno, yo fallé en esto y esto, y te pido perdón por esto y esto y esto. No es nada más de, como Dios es bueno, ya continuó la vida y doy por hecho que Él ya me perdonó sin haberme puesto a cuentas. La Biblia dice en Jeremías, venid y pongámonos a cuentas, dice Dios. Y ya cuando estemos puestos a cuentas, cuando ya me hayas confesado tu pecado, cuando hayas revisado las intenciones por las cuales hiciste las cosas, cuando ya tengas conciencia de que lo que hiciste es malo, entonces dice, aunque tu pecado sea rojo como la grana, yo lo puedo hacer tan blanco como la lana. Esa es la fe que tenemos en el poder de la sangre de Cristo. Amén. Y eso es lo que, la sangre de Jesús es lo que nos limpia de todo pecado. Quizás cometimos errores en este día, pero si hoy llegamos y nos postramos delante de Él, Él es fiel y justo para perdonarnos, porque esa es la bondad de Dios, es el amor de Dios que nunca, nunca nos va a dejar, y esa es nuestra confianza, pastor. Mira, perdón que ponga un ejemplo tan burdo de fútbol. Yo siempre he visto que la gente que conquista es la gente que tiene la confianza y pelea hasta el último segundo. Hay un dicho que dice, las cosas no se acaban hasta que se acaban. Yo me recuerdo cuando jugó un equipo, yo le voy a un equipo de fútbol, y me acuerdo que iba perdiendo en el global. Y al final, en el último segundo, lograron empatar el partido, era una final. Después se fueron a tiempos extras y en los tiempos extras ganaron. Wow. Fue algo impresionante, una cosa muy emotiva en el campo deportivo.
Y ahí te das cuenta y ellos decían, es que las cosas no se acaban hasta que se acaban. O sea, en el último segundo puede haber un resarcimiento y una recuperación y tener una victoria. Entonces los cristianos no demos por perdido nuestra relación con Dios, no demos por perdido los proyectos, no demos por perdido nada hasta que realmente nos vayamos de esta tierra. No nos descalifiquemos antes de tiempo. Ya pequé y Dios no te ha descalificado y tú ya por la acusación, por la condenación, tú mismo te estás descalificando y ya te quieres ir al mundo y ya quieres regresar otra vez a la vida pasada porque crees que Dios no te puede perdonar. Tú no te descalifiques hasta que no oigas que Dios te diga, fuera de mi presencia, Caín, espinos de abrojos, te dará la tierra, que eso obviamente jamás lo vas a escuchar en este tiempo de gracia. Pero te quiero decir algo, mientras no oigas la descalificación de Dios, no te descalifiques. Amén. Es que hermano, mire que yo pequé mucho y cuánta gente no me encuentro así jóvenes. Es que hermano, yo no quiero ser hipócrita. Pero si no quieres ser hipócrita, entonces ve y ponte a cuentas con Dios y vuelve a caminar. Y no te descalifiques hasta que Dios te descalifique. Pero de algo estoy seguro, los llamamientos y el don de Dios son irrevocables. Así es, pastor. Ya para cerrar el programa, queremos decirle que Dios es un Dios de oportunidades y siempre nos va a brindar una oportunidad más para seguir adelante en los caminos de Él y recordar de que Él dijo que Él era el camino, la verdad y la vida, de que jamás y nada ni nadie nos iba a poder separar del amor que es en Cristo Jesús, pastor. Ya para ir cerrando, algo que desea, palabras con que desea concluir ya. No solamente invitar a todos los jóvenes, a todos los cristianos, creyentes, que podamos encontrar el atributo de Dios más importante para los hombres. Amén. El atributo más grande que Dios tiene hacia los hombres es la misericordia. Porque a ti y a mí de nada nos serviría saber que Dios es poderoso, que es grande, que es sublime, que es eterno, si no se puede acercar a nosotros por nuestra naturaleza y pecado. Pero lo más importante para nosotros, el atributo más grande para nosotros, es la misericordia de Dios, que es la que permite a través de esa misericordia que Dios se acerque al pecador, que Dios comprenda al pecador, que Dios perdone al pecador, que Dios use al pecador, que Dios transforme al pecador y que Dios salve eternamente y para siempre al que fue pecador. Amén, pastor. Muchas gracias por esas palabras. Creo de que hoy es un tiempo de que las personas que nos estén viendo, jóvenes o todos aquellos que quizás en un momento fallaron, es tiempo de que se levanten y que digan que hay una nueva oportunidad y que esa oportunidad se las da Dios. Así que tengan una feliz noche y que tengan sueños reparadores. Que Dios los bendiga.